He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Capítulo 3, versículo 16 en adelante hasta el versículo 19. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Vamos a inclinar nuestros rostros y acercarnos al Señor en oración. Bendito Padre eterno, gracias Dios en esta mañana por este tiempo especial que tú nos das. Señor, nos has invitado a tu presencia. Señor, tú nos has llamado a estar delante de ti. Nos has llamado a esta asamblea de millares y de millares de hijos tuyos que alaban tu nombre, pero también escuchan tu voz. Estamos aquí delante de ti, oh Señor, en espíritu en tu presencia. Y estamos también, Señor, para escuchar tu voz. Señor, te suplicamos que tú nos ayudes a entender tu palabra. Pero por sobre todo, Señor, que en este mundo en que vivimos, que podamos aprender a vivir por fe. Porque tu palabra nos enseña que el justo por la fe vivirá. Enséñanos, oh Señor, porque te lo pedimos en ese nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La vida en el exilio. La vida en el exilio. El libro de Habacuc pertenece a ese grupo de los libros en el Antiguo Testamento que son parte de la historia del pacto. Los que estaban en la clase de ayer van a recordar eso. En el Antiguo Testamento hemos dicho que los libros se dividen, ¿verdad?, en los libros del pacto, la ley, luego viene la historia del pacto y luego vienen los libros que tratan de la vida en el pacto. Este libro de Habacuc pertenece a ese grupo de los libros que son llamados la historia del pacto. Y este libro nos habla de la historia del pacto, de los israelitas, de la vida de ellos, pero en el exilio. Es un libro que está diseñado para preparar acerca de esa historia de la vida del pueblo de Dios en el exilio. En la vida en el exilio, la vida fuera de la casa, la vida fuera del hogar, la vida en un lugar que no es nuestra patria en un sentido, en realidad. ¿Cómo debemos vivir en el exilio? ¿Cómo debemos vivir fuera de la casa? ¿Cómo debemos vivir en este mundo en la que hoy estamos? Todo este libro nos va a decir que la vida debe ser enfrentada por medio de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Cuando hablamos nosotros acerca de este asunto del exilio, podemos ir en la palabra del Señor hasta el principio mismo. Cuando Dios creó al hombre en el principio, lo puso en un lugar muy especial.
Pero el hombre, a causa del pecado, fue expulsado de ese lugar especial, del jardín de Edén. Fue exiliado. Y fue exiliado a una tierra de sombra de muerte. Fue exiliado el hombre. Y en ese hombre, que se llama Adán, todos nosotros fuimos exiliados de la presencia del Señor. Fuimos exiliados de ese lugar santísimo, de la presencia del Señor. Por lo tanto, estamos viviendo aún en el exilio. Dice que Caín escogió habitar en la tierra de Nod, en la tierra de desesperación, en la tierra donde hay enfermedades, en la tierra donde hay cáncer, en la tierra donde hay dolor de cabeza, en la tierra donde hay ansiedad, en la tierra donde hay mucha preocupación, en la tierra donde hay muchos problemas. Y en esa tierra vivimos. Cuando Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto y fue llevado a la tierra prometida, esta historia nos enseña que Dios no nos dejaría en el exilio, sino que Él nos volvería a llevar otra vez a la casa, a nuestra morada. Pero también Israel, cuando llegó a la tierra prometida, así como Adán, que desobedeció al Señor y se rebeló contra el pacto, del mismo modo los israelitas en esa tierra que fluye leche y miel, comenzaron a pecar y a rebelarse contra Dios. Y terminaron también siendo exiliados. Pero Dios había prometido otra vez traerlos de vuelta a casa, de vuelta a la patria. Así que los israelitas también, como Adán, fueron llevados a la tierra que no era su tierra, a una casa que no era la casa de ellos, a un lugar donde moraba el pecado, el dolor, la injusticia, la violencia, a ese lugar donde había muchas enfermedades. Y esa era la realidad. Pero estaba ahí la promesa de volver a la casa. Y esa historia, esa promesa de volver a la casa, esa historia, esa promesa de otra vez regresar al hogar que el Señor tiene preparado para su pueblo, hermanos amados, ha comenzado con la primera venida del Señor Jesucristo. El Señor vino de la casa a este mundo para volvernos a llevar a la presencia especial de Dios. Esa historia ha comenzado. Así que nosotros estamos en ese proceso de regreso a la casa, de regreso a la tierra prometida, de regreso a ese lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero estamos en ese proceso. Y aún vivimos en este mundo, como les mencioné, un mundo de dolor, un mundo de sufrimiento, un mundo donde hay mucha violencia, en un mundo donde hay mucho sufrimiento. Y seguramente los que estamos aquí hemos pasado y vamos a pasar. El Señor Jesucristo, que vino para llevarnos nuevamente a casa, Él prometió que entre tanto nosotros caminamos a la patria celestial, en este mundo tendremos aflicciones, tendremos muchos dolores. Él lo prometió. Aún no estamos en casa. Por lo tanto, mi querido hermano, hermana, tú vas a ver todavía violencia. Tú vas a experimentar todavía dolor. Probablemente quizás te va a visitar alguna enfermedad. Quizás en tu familia vas a poder ver problemas, conflictos. Y eso es más seguro, porque aún no hemos llegado a casa. Aún seguimos en ese mundo en la que vemos las consecuencias del pecado. Aun cuando nosotros examinamos nuestras vidas, vemos todavía muchos dolores y sufrimientos. De pronto nos duele la cabeza, de pronto pasa algo en la familia, de pronto pasa algo en la iglesia, y siempre está ahí la preocupación, el dolor y la ansiedad. Pues vivimos aún todavía en esa tierra.
No se olviden lo que Pedro dijo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros somos exiliados. Él escribió la primera carta a los expatriados. Y cuando habla de los expatriados ahí, no solamente se está refiriéndose a los judíos, sino en un sentido espiritual a nosotros, la iglesia, que somos los expatriados y en este mundo sufrimos. ¿Y cómo debemos vivir en este mundo? ¿Cómo debemos vivir en el exilio? ¿Cómo debemos enfrentar esa dura realidad de la vida de este lado del cielo? Por fe. El justo por la fe vivirá. Este libro, entonces, de Habacuc nos enseña justamente este asunto. Nos prepara para esa dura realidad de la vida en este mundo caído, que aún no ha sido transformada. Si tú quieres así que prepararte para enfrentar esta realidad de este mundo, con todas sus dificultades, lea este libro. Y vamos a hacer un resumen de todo este libro. Este libro comienza en el capítulo 1 con un clamor. Con un clamor. Así que vemos el clamor del siervo justo en el capítulo 2. Allí vamos a poder nosotros ver a este siervo del Señor Habacuc clamando. Vamos a ver a este siervo del Señor en agonía profunda, en perplejidades. En el capítulo 2 vamos a ver el silencio de este siervo del Señor. Y alguien va a hablar. Y en el capítulo 3 vamos a ver la adoración de este siervo. En este libro, este siervo va de agonía a una adoración llena de gozo, lleno de gozo. De agonía, de profundo dolor, de tristeza, a una confianza fuerte en el Señor. Comencemos viendo entonces en primer lugar el clamor de este siervo. Habacuc. Este libro es un libro autobiográfico. Los profetas hablan al pueblo, pero hay algunos profetas que hablan de su relación con Dios. En un sentido nos cuentan su testimonio. Y en este sentido el libro de Habacuc es una autobiografía. Nos cuenta Habacuc su testimonio, sus luchas, sus combates, su perplejidad, su dolor, su diálogo con Dios, su respuesta. Y luego cómo él escucha su silencio y nos cuenta cómo él termina adorando y alabando al Señor y manifestando su confianza en él. Así que en el capítulo 1 nosotros podemos ver el clamor de este siervo. Y hay algunas palabras que son muy familiares a nosotros. Dice el versículo 2, capítulo 1. Estas son entonces, esto es entonces el clamor del siervo justo. Él se acerca a Dios en oración. Ve una realidad realmente muy deprimente. Y él entonces se acerca a Dios con sus conflictos, con su preocupación, con su dolor, con su tristeza y sus quejas. Este siervo del Señor tiene un deseo muy profundo. Quiere ver en el pueblo del Señor. Quiere ver en la comunidad visible del pacto en el Antiguo Testamento. Quiere ver fidelidad al Señor. Quiere ver en el pueblo el amor al Señor. Quiere ver obediencia en los hijos del pueblo de Israel. Quiere ver ahí en los que habitaban en Jerusalén, en Judá, compromiso con el Señor, servicio, obediencia, fidelidad al pacto.
Pero ¿qué es lo que ve? Todo lo contrario. Y entonces clama él y dice en el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti cuando, o a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Ve al pueblo del Señor. Ve a la comunidad visible del pacto en el Antiguo Testamento. Hay a los miembros de la iglesia visible en el Antiguo Testamento. No hay temor de Dios. Hay violencia. Hay injusticia. El pueblo es rebelde, duro de cerviz. No quiere inclinar su cabeza delante del Señor. No quiere rendirse. Y si adoran al Señor, lo hacen de labios para afuera. Esa es la realidad que ve Habacuc. Y eso a él le provoca dolor en el corazón. Es un siervo del Señor. Y los siervos del Señor quieren ver en la iglesia a los hermanos adorando y siendo fieles al Señor. Pero cuando no ven eso, sufren. Y obviamente oran y se acercan al Señor. Habacuc ha estado clamando continuamente. Eso es lo que nos hace entender el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti? Estaba orando al Señor pidiendo, Señor, que puedas cambiar este pueblo. Que puedas tú hacer algo por este pueblo. Esa era su oración constante. Pero no pasaba nada. El dolor había en su corazón. Aquí vemos a este siervo en agonía, sufriendo la aflicción, porque ve en el pueblo mucho pecado, mucha iniquidad. Pero saben, hermanos, hay algo más que hace que el corazón de este siervo esté destruido en un sentido. Y eso es el silencio de Dios. Y él dice, ¿hasta cuándo no oirás mi voz? Te clamo, Señor, pero no me respondes. El silencio de Dios. Clamaba y clamaba y clamaba y el Señor no respondía. Entonces él dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver iniquidad? La vida en este lado del cielo es así, llena de violencia, de iniquidad. Pero muchas veces también nosotros, así como este siervo, podemos ver en nuestra vida el silencio de Dios. Probablemente pasamos en nuestra vida, en la familia, tenemos sufrimiento, dolor, luchas, preocupaciones. Aún muchas veces luchamos con el pecado en nuestras vidas y no podemos vencer. Y lloramos, decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no va a cambiar mi esposo, mi esposa, mis hijos? Iniquidad hay por todo lado. Veo en mi vida, también hay iniquidad. ¿Hasta cuándo, Señor? Mi cabeza me duele 1 año, 2 años, 3 años. Y no se sana. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Ahora, este tipo de preguntas, algunos dicen como que no hay que hacer a Dios. Parecen preguntas muy mundanas, terrenales, carnales, ¿verdad? ¿Por qué Dios? Algunos dicen que a Dios nunca hay que decir por qué, nunca hay que preguntar eso, sino ¿para qué? Pero aquí este siervo está diciendo eso. Presenta la aflicción de su corazón, el dolor de su corazón,
su agonía de manera muy reverente. Así, de esa manera se acerca al Señor. Alguien dijo, en el reino de Dios hay libertad de expresión. Así que tú puedes acercarte al trono de la gracia de manera reverente y expresar a tu Rey y Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro Dios, lo que hay en tu corazón. Muchas veces con lágrimas, muchas veces, mis hermanos, en agonía como este siervo que clamaba al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, no oirás lo que te pido? Daré voces a ti. ¿Por qué, Señor, me haces ver esto? Y en esta ocasión el Señor respondió a Habacuc. El Señor le responde. Pero la respuesta de parte del Señor realmente le va a dejar todavía a Habacuc, a este siervo, de lo que ya estaba dolido y triste, aún mucho más. Dios va a decir en resumen, mira, Habacuc, yo voy a intervenir. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. A partir del versículo 5 en adelante, capítulo 1. Va a decir así, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. O sea, voy a hacer cosas increíbles. Mire lo que dice el Señor. Yo levanto a los caldeos, a esta nación cruel y sanguinaria. Dice que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y yo estoy levantando a una nación, a un pueblo cruel, que va a venir y va a destruir a este pueblo desobediente. Es como un león que corre veloz para devorar sus presas. El Señor dice, Habacuc, lo voy a castigar a este pueblo. Y voy a castigar con un pueblo que es mucho más cruel, mucho más injusto que ellos o que ustedes. Y esto de verdad le deja mucho más confundido, perplejo a este siervo. Y entonces, a partir del versículo 12 en adelante, otra vez se acerca al Señor, Habacuc. Y en resumen él dice, ¿por qué, Señor, con un pueblo peor que nosotros? Nosotros no somos tan injustos. Aunque el pueblo es violento, el pueblo está en iniquidad, en el pecado, hay mucha violencia, pero aún con todo eso, nosotros no somos tanto como los babilonios. Ellos son peores. ¿Cómo vas a usar ese pueblo para castigarnos? Ellos también merecen ser castigados. Esa es la respuesta de Habacuc. Está más confundido todavía. Y hay algunas cosas que son muy interesantes que él dice a partir del versículo 13 en adelante. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores babilonios haciéndose la burla de tu pueblo y haciendo sufrir? ¿Por qué ves a estos hombres impíos, inicuos, que vienen a destruir y llevar cautivo a tu pueblo?
La idea es lo siguiente. Veo un problema, Habacuc, aquí, entre la libertad y el poder de Dios para cambiar las cosas, pero que no lo hace. Dios es santo y justo. Ama la justicia, la rectitud. Y tiene el poder para, con una palabra, cambiar una triste historia y convertirlo a unos pobres hombres inicuos, rebeldes, en obedientes y perfectamente obedientes. Lo puede hacer. Es como si Habacuc dijera: Señor, yo veo la maldad, veo violencia, pecado, iniquidad aquí en el pueblo de Israel, pero no puedo hacer nada. No tengo poder para cambiar corazones. Lo mismo sucede con los babilonios. No puedo cambiar esa circunstancia. No tengo poder para cambiar. Pero tú, Señor, amas la rectitud, amas la santidad y no puedes ver el agravio. Pero también tienes la libertad para cambiarlo y el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo haces? Ese es el punto. Es como si tú dijeras: Señor, estoy enfermo. Tengo, Señor, esta necesidad, este problema. Yo, Señor, quisiera cambiarlo con una oración, pero no puedo cambiar. Pero tú lo puedes cambiar de una. ¿Por qué no lo haces? Ese es el punto que está enfrentando. Y eso produce en su vida dolor y agonía de este siervo. Así que en el capítulo 1 vemos ese diálogo de Habacuc con Dios, presentando sus quejas, sus luchas al Señor de manera reverente. Él se está acercándose al trono de gracia. Y esto también, hermanos, es verdad para nosotros. Nosotros también vemos violencia, como ya les mencioné, pero también podemos acercarnos al Señor como este siervo, en oración, presentar a Él nuestras luchas, las luchas de nuestras familias, de nuestros hijos, aún de nuestra propia vida. Hay muchas cosas que suceden en mi vida y seguramente también en tu vida, y no entendemos el por qué. No es prohibido ni pecado decir entonces al Señor: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no oyes, Señor? ¿Hasta cuándo? Estos son también muy parecidos a los salmos de lamento, en donde el salmista se lamenta: ¿hasta cuándo, Señor? Hasta nuestro Señor Jesucristo, ahí en el huerto de Getsemaní, también clamó al Señor: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo, ¿verdad?, ahí en la cruz. Pero ahí en el huerto de Getsemaní Él dijo: si es posible que pase de mí esta copa, en su agonía, en su dolor y en su tristeza profunda. Esto nos enseña que el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Él entiende también nuestras luchas, nuestras confusiones. Él entiende nuestro dolor. Él fue carne y hueso, verdadero hombre y verdadero Dios. Y fue verdadero hombre, participó de lo que participaban los hijos de carne y sangre para ser nuestro sumo sacerdote y pueda compadecerse de nosotros. Aquí vemos a este siervo entonces clamando ahí en su agonía, en su dolor, en su confusión. Y esta historia también puede ser tu historia. ¿Cuántas veces tú también has dicho al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? En el capítulo 2, el siervo calla y Dios habla. El silencio del siervo justo. Este capítulo comienza con la disposición del siervo de Dios.
de oír lo que Dios va a decir. Él preguntó, Señor, ¿por qué usas a un pueblo más cruel, más pecador, como un instrumento tuyo para castigar a tu pueblo? ¿Por qué usa su Señor? ¿Por qué pasa así? Esa pregunta lo hizo. Y en el capítulo 2 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré cual centinela para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Voy a esperar la respuesta del Señor. Y ahora vamos a ver a este siervo en un profundo silencio. En un profundo silencio. Y va a escuchar lo que Dios va a decir, respondiendo a su pregunta. Él quiere escuchar a ese Dios infinitamente sabio y santo. Quiere oír la voz de Él. Y Dios comienza a hablar. Dios comienza a hablar. Versículo 2 para adelante. Dice así, y Jehová me respondió y dijo, y el Señor va a responder por medio de una visión. Y el Señor le dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Paciencia, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El Señor le va a hablar a Habacuc y le va a enseñar lo que él ha de hacer con ese pueblo pagano. Dios va a decir en resumen, Habacuc, también castigaré a este pueblo cruel, a los babilonios, que vienen como un leopardo, que vienen por la anchura de la tierra, a este pueblo que es cruel y sanguinario. He de castigar también a ellos, es lo que va a decir el Señor. Pero ten paciencia. El tiempo de su juicio ha de llegar. Sufres y vas a sufrir en manos de ese pueblo pagano, que es más cruel que ustedes. Pero Él dice, he de castigar a ese pueblo. Y efectivamente fue así, mis hermanos. Dios castigó a Babilonia también. Él aseguró que el juicio llegaría. Y Él se presenta en esta su respuesta, como ese Dios soberano, soberano sobre la historia, soberano sobre el tiempo, soberano sobre todos los poderes de este mundo. Y Él responde, como hemos mencionado, con un juicio. Él es un Dios justo que castiga la maldad, el pecado. Y ya lo dijo Habacuc, no puedes ver la iniquidad. Y el Señor revela su plan para con este pueblo pagano. Pero también hay algunos detalles que son muy interesantes. Habacuc reflexiona sobre el tema de lo que es la justicia. Él evalúa la justicia en el pueblo de Judá.
en esa comunidad de pacto y ve injusticia por todo lado. Pero luego ve la injusticia de los babilonios y dice que los babilonios son más injustos que los judíos. Habla la justicia. Algunos son más justos, otros menos justos. Pero la Escritura dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Habacuc no es tanto como tú dices. Ellos son un poco más justos y los caldeos son realmente impíos. No hay justo ni aun uno, Habacuc. No hay quien entienda lo que significa la justicia. No hay quien cumpla los términos del pacto. No hay quien pueda obedecer perfectamente lo que Dios demanda en su ley. Ni los judíos ni los babilonios. Es que la manera de ser justo, Habacuc, no es siendo nosotros esforzados en intentar cumplir las normas de la justicia divina. Ese no es el camino. El camino para ser justo no es algo que el hombre puede lograr. El ser justo no es algo que está al alcance del esfuerzo humano. Eso no se consigue siendo inteligentes o teniendo la fuerza de la voluntad. Eso no es así. Ahí en el versículo 4 del capítulo 2 nosotros encontramos cómo uno de verdad puede ser justo delante del Señor. ¿Cuál es el camino para ser justo delante del Señor? Y cómo tienen que vivir los miembros de la comunidad del pacto delante del Señor. He aquí dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Son justos los judíos? No. ¿Son justos los babilonios? No. ¿Y son justos los hermanos de la sola escritura en Santa Cruz? No, por supuesto que no. Es que no somos justos en nuestras propias obras. No somos justos como resultado de nuestro esfuerzo humano. De ninguna manera. De lo contrario, caeríamos en ese pecado del orgullo. Y podemos gloriarnos de nuestra propia justicia. Así que Habacuc, los judíos serán castigados porque son injustos. También los babilonios serán castigados. Porque la manera de ser justos es por la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vemos explicado esta frase en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros somos declarados justos delante del Señor por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, confiando en Él. Y esa es la manera de ser justo delante del Señor, mis hermanos. Hay una sola manera de ser justos delante del Señor. Y eso no es por obras, es por la fe en el bendito Hijo de Dios. Sola fide. Esa es la única manera de ser justo delante del Señor. Y todos aquellos que no confían en Jesucristo como su justicia, aunque sean partes de la comunidad visible del pacto aquí en Santa Cruz, seguirán siendo castigados cual judíos y cual babilonios. Sí, mis hermanos. El camino para ser justo delante del Señor es mediante la fe en el Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra justicia. Él obedeció en nuestro lugar la ley de Dios de manera perfecta.
Él vino a este mundo, vivió por nosotros para hacer nuestra justicia, para vestirnos con su justicia. Por lo tanto, son dichosos, son bienaventurados aquellos hombres y mujeres. Quizás eran como los judíos o los babilonios, crueles y sanguinarios, pero se han arrepentido y confían en Cristo como su Señor y Salvador. Ellos son justos delante de Dios. Y cuando el Señor venga a castigar, a juzgar a los vivos y a los muertos, ellos no han de morir. No han de morir. Aquellos que viven por fe, confiando en el Señor Jesucristo como su justicia, todos ellos, mis hermanos, cuando el Señor traiga la justicia, ¿verdad? No han de morir. Vivirán para siempre con Dios en su presencia. Porque el justo por la fe vivirá, dice su palabra. Esto es una enseñanza maravillosa. Un caldeo, un hombre iracundo, un hombre sanguinario, un hombre inicuo, si él se arrepiente de sus pecados y confía en el Señor Jesucristo, puede vivir también. Así también un judío, un miembro de la comunidad del pacto, de esa comunidad visible del pacto, que probablemente no conoce de verdad al Señor, pero hoy si tú crees en el Señor Jesucristo, también tú puedes vivir. Porque no se logra la justicia por nuestras fuerzas, sino nos viene de parte de Dios. Hay una justicia, justicia extraña, justicia ajena, justicia aliena, dice. Justicia ajena que nos viene a nosotros. Y esa justicia es la justicia que desciende del cielo. La justicia que lleva al cielo es una justicia que desciende del cielo y lleva al cielo. Así que cree en aquel que justifica al injusto. Cree en aquel que justifica al impío. La vida en el exilio, la vida de este lado del cielo, mis hermanos, es por fe. Hemos sido salvos por fe, hemos sido declarados por fe, pero tenemos que seguir confiando en el Señor Jesucristo. Tenemos que seguir mirándolo a Él, descansar en su palabra y en sus promesas de nuestro Dios. Así que Dios se presenta a Habacuc y le explica cómo es este asunto de la justicia. ¿Quién de verdad es justo y que ha de vivir y no morirá cuando venga el juicio, cuando venga la destrucción? Es aquel que confía en aquel que justifica al impío. Se presenta como ese Dios soberano que ha de destruir a todos los impíos, a los impíos babilonios y a los impíos de la comunidad visible del pacto del Antiguo Testamento. Y entonces este capítulo termina con esa declaración que encontramos en el versículo 20. Hay una manera de escapar el juicio del Señor. Hay una manera de vivir que te hace libre del juicio del Señor que ha de venir. Y eso es por fe. Y si no crees, entonces viene el juicio. Mas Jehová está en su santo templo. Calle de él, delante de él, toda la tierra. Cierre la boca y calle delante de él toda la tierra. Así termina este capítulo con una afirmación solemne. Por un lado consoladora, pero también aterradora. ¿Has escuchado
el mensaje. Dios ciertamente ha de castigar el pecado y al inicuo. Pero el inicuo, el pecador que se arrepiente y cree en Cristo puede vivir confiando en Él. Y finalmente encontramos la reacción del siervo a esta palabra que escucha. Y su reacción es tremenda. La adoración del siervo. La adoración de Habacuc. De este siervo justo por la gracia del Señor mediante la fe. Capítulo 3. Este capítulo es un salmo. Es un himno. Es una alabanza. Es una adoración a Dios. Cuando escucha estas palabras, entonces Habacuc, él dice, levanta una oración al Señor, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y va a seguir hablando de lo que Dios es y de lo que Dios ha de hacer y puede hacer. Cuando él se acerca al Señor en adoración, habla de lo que Dios es, del poder de Dios, de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios, de la grandeza de Dios. Habla de la gloria excelsa de Dios. De este Dios que ama la justicia, la rectitud. De este Dios que se deleita en la santidad, en la obediencia. Pero también que castiga la maldad. Que castiga al impío. Que hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Él es el Dios que está sentado en su santo templo. La palabra templo también puede ser entendido como palacio. Y ese Dios es el Dios que tenemos. Es el Dios del pacto, Jehová. Él es el único glorioso, todopoderoso, quien está en control de todas las cosas, porque Él es el Rey. Él es el soberano. Y cuán importante es, mis hermanos, que nosotros también escuchemos la voz del Señor en silencio y sepamos quién es Él. Cuando nosotros nos encontramos en esos tiempos de agonía y de dolor, es importante que estemos en silencio y luego terminemos adorando al Señor, alabando su nombre, reconociendo que Él es el soberano y que Él tiene derecho, la libertad y el poder para hacer lo que Él quiere. Y nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, podemos reconocer, podemos hacer memoria, recordar de todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace con mucha confianza, porque sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Esa es la razón por lo que Habacuc en este capítulo no solamente habla de lo que Dios es y de lo que Dios va a hacer. No solamente habla de este asunto, también habla de su confianza plena en Dios, de su confianza total en Dios, en este mundo caído, en la vida en el exilio, de este lado del cielo. Y cuando nosotros entendemos que Dios es el gobernador de todo, que Él está en su santo templo, que Él es el que gobierna todo, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, aún en medio de muchos sufrimientos y mucha violencia, aún en medio de una pandemia,
Ustedes parece que experimentan bastantes cercos, ¿verdad? Aún en medio de un cerco, podemos seguir confiando en el Señor. Pues conocemos quién es Él. Conocemos quién es el que gobierna, quién es el que reina. No son los hombres en última instancia, es Dios. ¿Quién es el que está en control de las circunstancias? No somos nosotros, es Dios. Y eso nos lleva a decir esas preciosas palabras que encontramos en el versículo 16 en adelante. Miren lo que dice Habacuc ahí. Expresa también, ¿verdad?, su temor y todas esas cosas ahí en el versículo 10. Pero ahí en el versículo 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Vi al Señor soberano haciendo su voluntad, gobernando a los poderosos de este mundo. Oí y se conmovieron mis entrañas. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que controlamos las circunstancias. Queridos, no podemos controlar las circunstancias. No tenemos fuerza. Ni la boca del amigo podemos controlar. Pero hay alguien que controla. Dios. Y Dios controla todo. Para juicio, para bendición. A la voz temblaron mis labios. Dice, pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Pero miren lo que dice después. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Cómo voy a estar ese día? Dice, quieto. Voy a estar quieto. No voy a corretear de aquí para allá. Como es una persona ansiosa, afanada y cuando no puede resolver un asunto, se haga la cabeza y corre de aquí para allá. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el enemigo. ¿Cómo él ha de estar? Confiado en Dios. Amados hermanos, en este mundo caído en el que vivimos, podemos estar quietos, podemos estar tranquilos, podemos estar seguros, porque nuestro Dios está en su santo templo y calle toda la tierra. Podemos vivir por la fe. Miren lo que dice versículo 17 en adelante. Esta es la parte probablemente más conocida de este libro y es algo maravilloso. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿En quién dice que alegrará este siervo del Señor? ¿A quién tienen los cielos este siervo del Señor? Este hijo del Señor, a Jehová. Y a esa palabrita un momento quiero llamarles vuestra atención. Jehová. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de Dios, se usan varios nombres. Y uno de los nombres muy especiales que se usa para referirse a Dios es esta palabra, Yahweh, Jehová. Y esta palabra habla de ese Dios que se ha comprometido con su pueblo. Este nombre habla de ese Dios del pacto que se casó con su pueblo. Él es el esposo de su pueblo. Y qué maravilloso es eso. Nosotros somos ese pueblo, el pueblo del Señor. Y estamos en una relación de pacto con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro novio. Él es nuestro esposo. El pacto está hecho. No se puede retratar. Ni nosotros podemos apartarnos de Él. Entonces, ¿a quién tenemos nosotros?
tenemos en los cielos, sentado en su trono, a nuestro bendito Señor Jesucristo. Y entonces en el exilio en que vivimos, aún en medio de la violencia, del dolor, de la enfermedad, podemos decir: yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en Jehová. Y miren, el autor usa la palabra yo me alegraré. La palabra gozo no dice yo estaré en paz, no dice eso. Dice yo me alegraré, habla del gozo. Podemos estar en medio del dolor, en medio de la enfermedad, aún en medio de una crisis económica. Quizás no hay un pan para llevar a la boca. ¿Saben? Podemos alegrarnos. Podemos estar llenos de gozo. Dios nos da paz, sí. Pero me parece que el gozo es un poquito más que la paz. La alegría es ese gozo. Porque finalmente uno puede decir: no estoy en paz, acepto todas las cosas que están pasando. Pero hay un gozo. Él dice: yo me alegraré. Y me alegraré en Jehová. ¿Quién es tu alegría, hermana, hermano? ¿Es el Señor? ¿Quién es tu gozo? ¿Es el Señor? Y dice algo más: y me gozaré. Otra vez términos de alegría y de gozo. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él no dice amor, salud, dinero, salud y amor, algo así. A eso trae felicidad. No dice eso. Puede ser que falte todo eso en el exilio, claro que sí. Fuera de la casa, claro que sí. Pero Él dice: yo me gozaré en el Dios de mi salvación. El salmista decía, ¿verdad? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué más deseas tú? Me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová es la fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El justo por la fe vivirá. La vida cristiana, mis hermanos, esa vida de peregrinaje, esa vida de extranjeros en la tierra que nacimos, si somos extranjeros, y esa vida se lleva a cabo por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en Dios, por la fe en ese Dios que está en su santo templo y que gobierna todas las cosas. Esa es la confianza del cual habla Habacuc cuando él declara: el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos, ¿cómo es la vida entonces? ¿Cómo se lleva la vida en el exilio? Mediante la fe. Es confiando en el Señor Jesucristo, es confiando en Dios, es confiando en sus promesas. Para terminar, hemos visto el clamor de este siervo, su silencio y su adoración. Esto nos lleva a pensar y también nos lleva a tener la libertad de expresar a Dios lo que hay en nuestro corazón cuando nos encontramos en momentos de dolor. Así que cuando tú, mi hermano, mi hermana, sufres, cuando tú pasas momentos difíciles, expresa con toda libertad lo que hay en tu corazón al Señor. Hazlo con toda libertad y reverencia. Acércate al trono de la gracia
sabiendo que allí tienes un sumo sacerdote que ora por ti, que intercede por ti. Acércate al Señor en toda libertad. Delante de Él arrodíllate y clama al Señor. No serás rechazado, no serás expulsado de su presencia, porque tenemos un sumo sacerdote. Y tú puedes alcanzar, como dice su palabra, el oportuno socorro en tu necesidad, en tu aflicción. Pero también es importante, querido hermano, hermana, que recuerdes lo que Dios es y lo que Dios hace. Por lo general nosotros muchas veces somos consumidos por la tristeza, por el dolor, por la aflicción, por el desaliento, porque no conocemos a nuestro Dios. Entonces muchas veces es bueno estar en silencio y escuchar quién es nuestro Dios y qué es lo que Él ha de hacer. Los hijos de Dios en medio de su dolor, muchas veces lloramos, muchas veces estamos confundidos, sin saber por qué está pasando lo que está pasando. Experimentamos esos tiempos. Pero amados hermanos, no vamos a ser consumidos por la tristeza. No vamos a quedarnos en la confusión. No vamos a quedarnos en el desaliento. No vamos a quedarnos ahí. Porque tenemos un Dios en los cielos, que es nuestro Dios, Señor y soberano. Y en Él confiaremos. A Él miraremos. Y diremos también como este siervo: aunque no tengamos nada, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan, ¿verdad?, frutos, aunque los labrados no den, aunque no haya nada, con todo nos alegraremos en Él. Con todo nos gozaremos en Dios de nuestra salvación. Porque Él es nuestro todo y en todo, nuestro Dios. A los amigos que nos visitan en este culto, este pasaje también habla de ese Dios que perdona a los pecadores, pero también dice que es un Dios que castiga a los injustos. Dios prometió castigar a todos aquellos que estaban en su pueblo, pero que no se sometían a sus mandatos, sino que amaban el pecado, la violencia, y Dios prometió castigarlas. Pero también Dios prometió castigar a todos aquellos inicuos de Babilonia. En resumen, Dios promete castigar a todos aquellos que no se someten a Él. Y si tú estás en el pecado y no te has arrepentido delante del Señor y sigues en rebelión, llevando esa vida inicua delante del Señor, andando en el pecado, siendo rebelde a su voz, aunque has escuchado muchas veces la palabra del Señor, pero prefieres tapar tus oídos al Señor, a la voz del Señor. Si tú no te arrepientes, esa promesa de castigo y de juicio que encontramos en este libro es para ti también. Ese día de juicio y de condenación ha de llegar. Ese día del cual dice Habacuc, ¿verdad? Realmente se conmovieron mis entrañas. Ese día ha de llegar en tu vida. Y verás al Hijo de Dios en gloria. Y Él ha de venir para castigarte. Pero este es el día de salvación. No es por tus obras. Tú puedes ser justo hoy. Tú puedes ser justo.
Mírate a ti mismo. Seguramente eres pecador injusto, pero puedes ser justo. Y no es por ti, por tus esfuerzos, no es por tus obras, es por la fe en el Señor. Porque dice su palabra, el justo por la fe vivirá. Qué hermosa noticia para ti, amigo. Arrepéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y serás justo y vivirás para siempre. Amados hermanos, confiemos en el Señor siempre. Estamos en el exilio. Aún no hemos llegado a la casa. Veremos aflicción en nuestra vida. No se olviden, tenemos un Dios en el cielo. Tenemos un Dios que está sentado en su palacio. Y Él es el rey sobre cada milímetro cuadrado de este mundo. Él es nuestro Dios. Y a Él le tenemos. Y como dice su palabra, en Él gocémonos. Y hay que seguir peregrinando. En Él alegrémonos. Y hay que seguir adelante. Confiemos en el Señor, porque el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Bendito Dios, no estamos solos aquí. En este mundo caído aún vivimos, oh Padre. Donde muchas veces, Señor, como tu siervo Habacuc, muchas veces, Señor, nos sentimos confundidos. No entendemos las cosas que pasan. Derramamos lágrimas. Muchas veces somos vencidos por el pecado. Señor, hay problemas de diferentes índoles. Hasta nuestras fuerzas, Señor, muchas veces se agotan. Pero vamos a llegar un día a la casa, Padre. Entre tanto te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a confiar en ti. Señor, ayúdanos a gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Padre bendito, somos tu pueblo, somos tus hijos. No vamos a ser consumidos, Señor, por el dolor, porque veremos tu salvación. Vivimos hoy contigo, pero esa vida, Señor, lo veremos en toda su plenitud cuando estemos en tu presencia. Padre bendito, te suplico por tus hijos de esta iglesia, por este pueblo, Señor, a quien tú has levantado, que puedan seguir, Señor, adelante, confiando en ti, caminando, Señor, hacia la ciudad celestial, sin mirar atrás. Fortalece la fe de aquellos que están débiles. No permita, Señor, que el enemigo pueda afectar y destruir este pueblo tuyo. Gracias, oh Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, vivo y verdadero, y nosotros tu pueblo. Te agradecemos por eso, Señor. Oramos en ese nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.